Ya vamos al tiempo, Cristian. Muy bien, muchas gracias por estar acá, por llegar al taller, al primer taller del Seminario Internacional de Innovación Digital en Espacios Educativos de este 2022. Este taller es un taller bastante especial que hemos preparado con el doctor Antonio Santos, que ya lo voy a presentar. La idea es que podamos organizarnos, vamos a tener algunas actividades eh, que van a estar un poquitito supeditadas también a la cantidad de participantes que lleguen. Nosotros tenemos un número estimativo de participantes que generalmente viene una curva, ¿cierto? Se inscribe una cantidad y luego finalmente llega otra. Entonces, sobre eso vamos también a conversar. Le damos la bienvenida también en el chat, les dejamos un enlace hacia la presentación original del curso que está hecha en Genially para que ustedes también puedan visibilizar esa parte. Bien, ya estamos en una curva de 56 participantes. Vamos a... Muy bien, voy entonces a presentar a mi colega Antonio Santos. Antonio Santos Moreno es doctor en educación por la Universidad de Indiana a través de la beca Fulbright-Las Paul y maestro de tecnología educativa por la Universidad de Boston. Ha sido consultor y productor de material educativo especializado para la capacitación docente y empresarial desde 1978. Ha publicado numerosos escritos académicos respecto del constructivismo en el ambiente educativo, la integración de la tecnología y el aprendizaje dentro de mundos virtuales, entre otros. Ha participado como ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales con temas de actualidad como los nuevos modelos pedagógicos, la difusión de la tecnología para el aprendizaje en las instituciones educativas y metodologías para construir mundos virtuales con fines educativos. Tengo el honor entonces de participar junto a Antonio en este taller que vamos a comenzar a vivenciar a partir de ahora en nombre entonces de la Unidad de Innovación Digital. Bienvenidos, y en nombre de la Universidad de Playa Ancha, muy agradecido de que estén participando en este taller. Adelante, Antonio, entonces. Comienza. Gracias. Gracias, Antonio, por la presentación. De verdad me da mucho gusto estar esta tarde aquí con todos ustedes, participando de este taller que hemos desarrollado entre mi colega Antonio y un servidor sobre este tema de gamificación. Pues yo creo que, como comentaba, estoy realmente muy agradecido de la invitación y pues sin decir más comentario, vamos a empezar. Voy a presentar hacer una presentación de un PowerPoint en donde la idea es irles platicando de lo que vamos a hacer estos 3 días, por un lado, y también a entrarle al concepto de gamificación, pues que sin lugar a dudas tiene lo suyo, y la metodología que les vamos a participar durante estos 3 días para crear precisamente un ambiente que estamos llamando ambiente gamificado de aprendizaje. Déjenme acá compartir la pantalla para poder empezar mi presentación. Ok, aquí ya está corriendo. Déjenme quitar tantito aquí eso, porque si no, no veo la pantalla. Muy bien, pues como decía, bienvenidos a todos al taller que vamos a estar trabajando en estos 3 días. Este es un taller desarrollado por mi colega, el doctor Antonio González, y un servidor. Y pues este taller tiene el objetivo a partir de un objetivo de aprendizaje que les vamos a nosotros a compartir. Los docentes, o sea, todos ustedes participantes en este taller, serán capaces de diseñar un ambiente gamificado de aprendizaje, por sus siglas AGA, en línea. La idea es aprovechar pues el momento en el que hemos estado en estos últimos ya 2 años totalmente dentro de pandemia y todos los elementos contextuales que nos han movido hacia enseñar en línea, a veces como un poco de manera forzada, otra muy planeada, otra no tanto planeada. Pero la idea es que entre todos desarrollemos, trabajando en equipo, un AGA, como le estamos llamando nosotros, un ambiente gamificado de aprendizaje, en este caso en línea. Como les comentaba, este taller lo hemos organizado para 3 etapas.
vamos a estar trabajando el día de hoy, mañana y el miércoles. El horario que tenemos, pues en Chile son las 4:30, mientras que en México, ahorita donde yo estoy, pues son la 1:30, ¿no? Vamos a estar trabajando el día de hoy un par de horas y luego mañana otras 2 y el miércoles igual. El objetivo de nuestra primera etapa es, queremos identificar, ¿verdad?, los elementos del concepto gamificar. Tiene lo suyo, ha cambiado mucho en las últimas décadas, y sobre todo también familiarizarnos con el concepto que ya he empezado a mencionar, que llamamos, mi colega y yo, AGA. Y lo que queremos hacer el día de hoy es revisar un ejemplo de un AGA en línea, que queremos que ustedes vivan y vayan trabajando en equipos. Más adelante los vamos a hacer los equipos. Vamos a invitarlos a participar de este AGA que hicimos en la aplicación Genially, para que pues empecemos y ustedes vivan de a de veras lo que es trabajar dentro de una experiencia gamificada. El día de mañana vamos a dividir también en 2 partes. En la primera vamos a identificar los recursos tecnológicos que consideramos pertinentes para crear este tipo de AGAs. En especial nos interesa explicarles mucho sobre esta aplicación Genially, que es la que nosotros utilizamos para hacer el ejemplo. Entonces, pues lo que queremos es que pues explicar más o menos en detalle cómo se usa, más bien cómo la usamos para crear lo que ustedes vivieron, ¿verdad? Y luego ya queremos el día de mañana que ya empiecen trabajando en equipos. Nuestro plan es hacer unos 10 equipos más o menos de trabajo, del número de personas que toque, más o menos a lo mejor 6, 7 personas cada equipo. Y ahí ese equipo va a estar encargado de diseñar y, hasta donde le dé el tiempo, crear un AGA, ¿verdad? Y queremos que lo hagan basados en un caso que incluye un objetivo de aprendizaje que ustedes van a recibir, y también basados en la metodología que nosotros recomendamos, que también van ustedes a recibir una especie de template a partir del cual se puede ir aplicando esta metodología y ir creando su propio AGA, que queremos que finalmente el miércoles, en la tercera etapa, ya se pueda presentar. El miércoles les vamos a dar un poco de tiempo para seguir puliendo su AGA hasta donde lleguen, por supuesto, y luego queremos dar una hora a presentar estos AGAs creados por ustedes, para recibir comentarios y retroalimentación de todos sus compañeros. Hemos encontrado que en otras ocasiones que hemos dado este taller, que esta experiencia es única, porque es a veces donde más aprendemos, ¿no? De los comentarios de los compañeros, profesores y docentes y administradores. Generalmente tenemos público relacionado con el mundo educativo en todos los labores, ¿verdad? Bien, comencemos entonces con el tema. Fíjense que pues ya tiene décadas, en realidad, que algunas de las personas que trabajamos en el mundo de la educación, pues empezamos a notar, ¿no? Yo recuerdo haber visto a mi hija, que en aquella ocasión era pequeña, estar entrando a jugar videojuegos, y verla a ella y a otras personas, desde luego, pues realmente muy clavados, muy enganchados, muy motivados, ¿verdad? Jugando este videojuego. Y a mí y a otras muchísimas personas, como comentaba, del mundo educativo alrededor del mundo, pues empezamos a darnos cuenta que, caramba, ¿qué tienen estas cosas, estos videojuegos o juegos en general, que enganchan de esa manera tan profunda a los jóvenes, y al inicio jóvenes, y ahora realmente lo jugamos todos, de todas las edades, pero en aquellas épocas era sobre todo jóvenes, y nos llamaba muchísimo la atención cómo estaban demotivados, cómo podían estar jugando durante horas sin dar una muestra de cansancio ni de aburrimiento, ¿no? Entonces, claro, la gente de educación, que notamos esta enorme motivación que se generaba al estar jugando, pensábamos, bueno, y pues podrá, una vez que podamos entender estos elementos que generan esta motivación, este enganche, los podremos utilizar en la enseñanza, entre comillas, tradicional.
Y desde luego otra pregunta claro, podemos hacerlo y cómo hacerlo. Y otra pregunta muy relevante es, ¿debemos? ¿No? Porque las cuestiones éticas están aquí, deben estar muy presentes, sobre todo, pues, considerando que muchos videojuegos tienen elementos, pues, dignos de analizarse desde esa perspectiva, ¿verdad? Estas preguntas siguen hasta la fecha vigentes, desde luego. Sin embargo, ya hemos trabajado durante varias décadas y tenemos algunas respuestas, pues, como la que vamos a compartir y vamos a estar compartiendo a lo largo de este taller. Como decía, debemos y podemos y cómo hacerle, pues hay muchas consideraciones que hacer. Para mí una de las más importantes, sobre todo dependiendo del contexto, ¿verdad?, social en la que nos toque trabajar, pues tenemos que considerar cosas como, por ejemplo, la brecha digital, que sí existe, ¿no? En México y estoy seguro en muchos otros países de los participantes, pues esta brecha digital se da y tenemos al mismo tiempo escuelas como la que muestro aquí del lado derecho, en donde apenas hay electricidad para prender un foco, y del lado izquierdo escuelas tanto privadas como públicas, que tienen casi todos los recursos habidos y por haber para poder integrar la tecnología al aprendizaje, ¿verdad? Entonces tenemos realidades de todo y a lo mejor estos son los dos extremos de un continuo, tenemos de todo. Entonces este tipo de elementos, claro que tenemos que considerarlos y claro que tenemos que reflexionar sobre cómo disminuir este tipo de brechas. Hay brecha digital, social, económica, etcétera, ¿verdad? Que sí es importante considerar. Como decía ya, la verdad tenemos varios años de estar trabajando en esto y a lo largo de este camino han surgido varias maneras o formas de resolver esta pregunta de cómo integrar esos elementos de automotivación gigantesco de los videojuegos, vamos a decir, comerciales, a el mundo educativo. Y hay muchas propuestas de tipo, algunas mucho más estudiadas que otras, con modelos, metodologías, etcétera. Existe esa línea llamada juegos electrónicos, ¿verdad? Existe la de videojuegos educativos. Hay una que a mí me gusta mucho que se llama juegos serios, que el mismo término, ¿verdad? De esta corriente, de mezclar estas dos palabras aparentemente antagónicas, jugar de manera seria, pues pareciera que no se llevan juntos, y sin embargo se genera una dinámica muy interesante al mezclar estos dos conceptos de jugar de manera seria. Y hay videojuegos serios muy, muy interesantes. Por ejemplo, uno que a mí siempre me ha gustado mucho, que es un videojuego para adolescentes con cáncer, ¿verdad? Que los objetivos de ese videojuego es que los adolescentes se relacionen con su situación de enfermedad y aprendan a cómo vivirla de una manera diferente. Eso es lo que llamamos un juego serio. Hay también juegos instruccionales, juegos de mesa educativos. Esa es una línea que a mí me gusta muchísimo, porque puede uno utilizar mucho de esta teoría que ya se ha ido generando y metodologías, pero el producto no es algo electrónico, sino es un juego de mesa, ¿verdad? Algo que podemos con pocos recursos crear. Sin embargo, bueno, para mi manera de ver, hay dos conceptos que son los que han estado dominando y siguen ahorita dominando, que es el llamado Game-Based Learning o aprendizaje basado en juegos, y el concepto de gamificación o gamification, ¿no? Que utilizamos. Ahorita hablo un poquito del término. Hablando en plata, estos dos términos, conceptos o corrientes de investigación y de trabajo, Game-Based Learning y Gamification, no son lo mismo. Sí están muy cercanos, a veces se confunden, son primos, como decía, muy cercanos. La verdad es que sí hay un poco de diferencia entre las dos cosas. Un poquito más adelante podemos hablar de ello. El que a nosotros nos interesa en este taller es el concepto de gamificación. Es interesante este nombre de gamificación. Por supuesto que viene de game, del inglés. En algún momento tratamos de pasarlo al español utilizando la idea del ludificación, ¿verdad? Pero la verdad es que no han pegado mucho los términos en español que hemos querido crear, y sigue dominando de gamificación. De repente
pues difícil porque es una palabra del inglés prácticamente nada más castellanizada a la fuerza, pero la verdad es que es el que más utilizamos, es el que vamos a utilizar en este taller. Gamificar y gamificación lo vamos a usar con la salvedad ya comentada por mí hace un segundo, ¿no? Bueno, déjenme empezar a entrarle ya al concepto de gamificación. Y pues voy a empezar un poquito por la definición más básica de este concepto, que es la que ha estado con nosotros mucho tiempo. Esta bolita azul me está llamando la atención y me pide que le haga aquí clic, y entonces aparece ahí la definición, que en su forma más básica es gamificación, es añadir elementos de juego, por ejemplo, metas, reglas, etcétera, a una experiencia de aprendizaje no diseñada como juego, ¿no? Aquí estoy en este ejemplo que les acabo de mostrar. Pues yo pude haber sencillamente mostrado una diapositiva con la palabra gamificación y su definición abajo y ya está, pero decidí añadir elementos muy sencillos, mucho superficiales y obvios, de elementos de juego, pues para ejemplificar el concepto, ¿no? Yo añadí esta bolita, le hago clic, hay un elemento de juego muy sencillo, pero gamifiqué, ¿verdad? Si me permiten el concepto, el uso del concepto, esta diapositiva de PowerPoint para ilustrar, ¿verdad? Lo que es la definición más básica, que todavía sigue siendo vigente, sin embargo, ha ido modificándose, y eso es de lo que me gustaría comentar adelante. Entonces, como decía, este concepto en su manera más sencilla era añadir elementos de juego a una experiencia que no fue diseñada para tal. Esa definición es cierta, sigue siendo válida y me gusta. Sin embargo, al paso del tiempo, pues sobre todo por el camino de ir integrando diferentes corrientes pedagógicas, como la del constructivismo, por ejemplo, pues esta definición ha ido modificándose, se ha ido enriqueciendo mucho. Por ejemplo, este señor de nombre Lee y de apellido Sheldon tiene un libro muy interesante donde presenta el concepto como la clase es el juego y el salón el tablero. Bueno, a mí me encanta porque tiene estos dos elementos, la clase, el contenido, ¿verdad? El objetivo de aprendizaje, etcétera. Ese es el juego, ¿verdad? Jugando alcanzo la clase, alcanzo el objetivo, me gusta. Pero además esta persona incluye este concepto de salón. El salón es el tablero, ¿no? En relación a los tableros que utilizamos en los juegos de mesa. Pues a mí me gusta muchísimo porque incluye ahora ya este elemento físico de 3 dimensiones, ¿verdad? El salón. O sea, el salón y los elementos que incluyo dentro de él para jugar, y contenidos y recursos, etcétera, todo eso en realidad empiezan a darle forma, cuerpo a una definición de gamificación mucho más poderosa y mucho más interesante. Y esta es en la que en realidad andamos trabajando ahora, y es sin duda la que utilizamos para nuestro taller. Nosotros entonces para este taller hablamos de gamificación, ¿verdad? Y lo definimos como algo que significa convertir el salón de clases en un ambiente de juego dentro del cual los alumnos construyen el conocimiento, y aquí ya se siente esta pedagogía constructivista, construyen el conocimiento en interacción con recursos físicos, pedagógicos y humanos. Como ven, entonces, estamos tratando en esta definición de meter estos elementos de espacio físico, ¿no? Con el salón, y además actividades que los alumnos llevan a cabo dentro de ese espacio físico, en este caso actividades con elementos, desde luego, de juego. Es importante aquí recalcar que cuando decimos salón de clases, pues estamos hablando, por supuesto, pues del salón de clases tradicional, un cuarto de 4 paredes, el piso y el techo, ¿verdad? Y sin embargo, pues en esta época, aunque la educación en línea ha existido desde hace muchos años, pero en estos últimos años pandémicos, pues la verdad es que ha cobrado una importancia fantástica, importantísima, esto de la educación en línea, ¿no? Y entonces hablamos de un salón de clases metafóricamente,
y le llamamos el cibersalón, ¿verdad? Este espacio virtual que se crea, sobre todo utilizando la tecnología del Internet, y pues le seguimos llamando salón de clases, pero la verdad es un cibersalón. Entonces yo diría que prácticamente todo lo de esta metodología que vamos a estar explicando se aplicaría al salón tradicional o al cibersalón, ¿no? Este concepto de AGA o ambiente gamificado de aprendizaje y utilizamos esta esfera, pues precisamente, ¿no? Como una metáfora de lo que queremos hablar de un espacio, un ambiente 3D dentro del cual jugamos para aprender de la manera ultra más sencilla, más básica, pero muy clara. Ambiente 3D dentro del cual jugamos para aprender. Este ambiente puede ser físico 3D o puede ser virtual, ¿verdad? Como en línea. Hablamos de experiencias de enseñanza-aprendizaje dentro de esta esfera o AGA. Entonces, lo que nosotros hacemos es que construimos estas, metafóricamente hablando, esferas o AGAs, dentro de la cual le metemos un montón de elementos, como decía, por ejemplo, elementos, elementos de juego, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de tener reglas para jugar, tenemos recursos que metemos dentro de esta esfera, hay retos o problemas que deben ser resueltos y alcanzados por nuestros alumnos. Hay una mecánica del juego. La mecánica del juego tiene que ver con las reglas siendo aplicadas, ¿verdad? Ya en la dinámica de las reglas siendo aplicadas, pues eso es lo que se convierte en la mecánica del juego. Sin duda hay emociones, nos interesa de manera muy particular que las emociones se den, porque eso tiene un efecto importante sobre la motivación intrínseca, que es lo que al final queremos que nuestros alumnos aprendan, con esta motivación intrínseca bien desarrollada, ¿no? Porque recuerden, como decía, estos elementos de esos videojuegos comerciales que mencionaba yo al principio, ¿no? Hay mucha actividad, hay jugadores. Fíjense cómo empiezo a utilizar estos términos, en vez de decir alumnos, les digo jugadores. Hay misiones que tiene que ver con alcanzar la meta del juego y con alcanzar, por supuesto, en el fondo, el objetivo de aprendizaje que me interesa, ¿verdad? Hay objetivos de aprendizaje, hay una historia, y esta parte es muy, muy importante, hay una narrativa, una experiencia, una AGA, un ambiente gamificado de aprendizaje, tiene generalmente una narrativa que yo, docente, ¿verdad? Si estoy construyendo esto para una de mis clases, pues esa narrativa la construyo, la invento, la creo yo. Y esto le da pues una dimensión muy, muy creativa, muy interesante al crear estos AGAs, ¿no? Aprendemos de muchas cosas y nos permitimos la libertad de ser creadores y creativos, ¿no? Hay contenidos, por supuesto, contenidos de los de la escuela, de la universidad, de historia, de verdad, de ingeniería, de medicina. Los contenidos siguen siendo, están ahí y son sustantivos, son pilares que no debemos en ningún momento olvidar, porque si no, yo construyo AGAs muy divertidos, pero la gente entra, mis alumnos, mis jugadores entran, se divierten, salen, pero no aprenden. No, yo no quiero eso. Yo sí quiero que se entren, se diviertan y aprendan, y que aprendan los contenidos que yo busco, ¿verdad? Que me interesa que aprendan. Mucha creatividad, etcétera. Todos estos elementos, puede desde luego identificar algunos más, pero estos son los más típicos, los más clásicos. Esta metodología que nosotros vamos a utilizar en estos 3 días, pues tiene que ver con crear estos elementos a partir de un objetivo de aprendizaje y combinarlos dentro de un AGA y de una narrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poquito lo vamos a ir viendo. Como decía, puedo tener AGAs tradicionales, que pongo aquí en el lado izquierdo, ¿verdad? Un salón de clase, pues un poco estereotipado sin duda, ¿no? Ahí el pizarrón y los pupitres, etcétera. Pero bueno, quiero simbolizar lo que sería un salón de estos de 4 paredes, y ahí puedo crear un AGA y le llamo el AGA tradicional. Pero ahora, y como decía, de manera muy relevante, nos interesa crear AGAs en línea, ¿verdad? Donde hablamos ahora no de un salón de 4 paredes, sino de un cibersalón, donde
que existe virtualmente ahí en la internet generalmente, ¿no? Donde hay una profesora, por ejemplo, como veo acá en mi diapositiva, que está ahí frente a su computadora dando su clase, a lo mejor de geometría, y sus alumnos, en este caso de preparatoria o de universidad, pues están allá en sus casas, ¿verdad? En algún lado, participando con sus laptops, o computadoras de escritorio, qué sé yo, sus teléfonos. Acá en México, mucho de la clase que se tuvo que pasar de manera emergente a enseñanza en línea, pues muchos alumnos no tenían el recurso de la computadora. Sin embargo, tenían su teléfono celular y vieron cómo conectarse a la internet y recibieron clases a través del celular, ¿verdad? También ha sido un recurso que tuvo un impacto muy interesante en estos 2 años y sigue teniendo, la verdad, ¿no? Bueno, muy bien, déjenme hablar de este ejemplo. Este es un AGA que voy a construirlo aquí de manera simbólica, llamado tradicional, porque está en el salón de clase, que la llamamos, ¿verdad?, los rebelde en acción, la fuerza rebelde en acción. Ahorita vemos por qué. Bueno, entonces, como decía, yo generalmente o prácticamente siempre empiezo de tener un objetivo. Vamos a decir que yo soy un docente, un profesor, que doy clases cuyo uno de sus temas es la ley de oferta y demanda, ¿no? Puede estar dentro de administración de empresas, pero también puede ser de una clase de matemáticas, ¿no? De geometría, qué sé yo. Y los alumnos, el objetivo es, los alumnos serán capaces de representar en una gráfica la ley de oferta y demanda. Este es, pues, un objetivo típico, tradicional, con sus elementos, ¿no? De los que generalmente los docentes nos preocupamos de que tenga un verbo de acción, etcétera, etcétera, ¿no? Manejamos competencias también últimamente, uno de los elementos importantes en estos últimos años en México y en el mundo, en realidad, y en vez de objetivo puedo hablar de una competencia. Está bien. Parto de ahí. Este es mi elemento del cual parto. Tengo el objetivo y después lo que hago es que este objetivo lo convierto en un problema. Por ejemplo, digo, si el tema es que mis alumnos deben aprender esto de la ley de oferta y demanda y saber cómo graficarla, bueno, pues yo voy a inventar un problema que para resolverlo se requiera ese conocimiento de la ley de oferta y demanda, ¿no? El problema que a mí se me ocurre es ¿a cuánto vender un producto en el mercado galáctico? Y la palabra aquí galáctico es importante, a partir de considerar las leyes de la oferta y demanda. Fíjense cómo desde aquí ya empieza mi creatividad a desarrollarse, ¿no? Ya digo, ¿a cuánto vender un producto en el mercado galáctico? O sea, ya estoy pensando que este AGA va a tener una historia que sucede en el espacio con naves, etcétera, etcétera. Ya desde aquí empiezo a considerar ese entorno dentro del cual la historia que voy a crear va a existir, ¿verdad? En este caso, galáctico, planetas y naves. ¿Puede alguien pensarlo? No, yo lo voy a hacer en el desierto, claro, por supuesto, abajo del mar, etcétera. Cada profesor sería libre de escoger este contexto como quisiera, ¿no? Después construye unas reglas, ¿no? La regla 1, cada equipo usa un celular o iPad para encontrar y leer códigos QR escondidos que voy a esconder dentro de todo mi salón para que mis alumnos lleguen y con su celular los puedan leer y van recibiendo la información. Entonces son actividades, mis alumnos no están sentados en el pupitre, sino que están caminando, moviéndose dentro del salón. La regla 2 podría ser, al encontrar y leer un código QR, reciben una misión que tiene que ver con viajar en sus naves por diferentes planetas en los cuales puede comerciar con el elemento Enneagram, ¿verdad? Y todos son cosas inventadas por mí. 3, en cada planeta se les describe una situación de cómo está el mercado en esos momentos del Enneagram, ¿verdad? Porque recuerden que ellos... la misión que les voy a dar es que ellos deben de vender este Enneagram en los diferentes planetas, considerando la situación de cada uno de ellos, obvio en términos de oferta y demanda, para decidir a cuánto venderlo y entonces así obtener ganancias. La meta del juego, el AGA, sería
obtener la mayor ganancia posible. Fíjense cómo para obtener la mayor ganancia posible, que es la meta del juego, ellos tienen que reflexionar y ir comprendiendo el concepto de ley de oferta y demanda. Para alcanzar la meta del juego, necesito el conocimiento que me interesa que mis alumnos aprendan. Ok, entonces lo que hago es, como decía, pego de estos códigos ahí, a lo mejor uno adentro de abajo de una silla, y este es el primer sitio galáctico, que es el que he llamado Planeta Urdin, y luego el otro lo pego en una mesa o en el techo a lo mejor del salón, y este es le llamo el sitio 2, Cinturón de Asteroides Einstein. Todo esto lo invento. Y luego se me ocurre que otro lo voy a sacar del salón para que mis alumnos salgan del salón, y lo pego ahí en un árbol que está fuera de mi clase, de mi salón, y esta le llamo la base espacial U-77, y así, ¿verdad? Puedo tener 5, 10, los que yo más o menos calcule para que dé tiempo en a lo mejor 1 o 2 o 3 horas de clase, ¿no? Luego preparo uno de estos códigos que va a estar pegado, por ejemplo, en la puerta del salón, que mis alumnos cuando lleguen va a ser el primero que ponen su celular para leer, y ahí les voy a platicar la historia de que son la tripulación de una nave que anda por el universo vendiendo Energram, y que la que tienen que vender al mejor precio, etcétera, siempre considerando la situación del mercado, y que su meta o su misión es la ganancia, obtener la mayor ganancia posible, y que van a estar compitiendo con otros equipos, otras tripulaciones de otras naves, ¿verdad? Entonces ya el día, ya por ejemplo le pongo un título. Generalmente se recomienda mucho que estos AGAs tengan un título. En este caso se nos ocurrió La Fuerza Rebelde en Acción, y lo pego ahí en el salón, de alguna manera, en una cartulina, qué sé yo. Y también es importante que voy a poner un tablero de resultados en el pizarrón, donde voy a poner, vamos a suponer que tuviera yo 5 equipos, el equipo 1, y voy apuntando las ganancias en cada uno de los planetas que visitan, para que todos los alumnos vayan viendo y dándose cuenta que las ganancias son diferentes y que las decisiones que cada equipo va tomando son diferentes, ¿no? Y eso es lo que me va a dar a mí pie para discutir después con ellos el concepto de oferta y demanda, ¿no? Ya finalmente el día de la clase llegan mis alumnos, ponen su celular y, ¿verdad?, en el código y empieza el todo. ¿Esto puede suceder en una clase de 1 hora? Sí. ¿Puede suceder en 3 periodos de 3 horas? Sí, tal vez, ¿no? Y ahora a continuación me gustaría mostrarles cómo sería este mismo AGA, pero hecho en línea. Bueno, pues la verdad es que sería prácticamente utilizando los mismos componentes de juego. Yo a lo mejor los adecuo un poco a la situación en línea, pero la verdad es que tendría un tablero de resultados, tendría los sitios a visitar. Claro que el tablero de resultados, pues ahora no tengo un pizarrón donde pegarlo, pero sí lo que haría sería a lo mejor una página web en donde mis alumnos van registrando lo que van obteniendo en cada planeta. Y luego ya todos juntos regresamos al salón principal en línea y discutimos las diferencias de por qué un equipo obtuvo una ganancia, obtuvo de otra, etcétera, ¿no? Los sitios a visitar, pues también los puedo crear utilizando diferentes aplicaciones. De hecho, el ejemplo que vamos a ver a continuación, en donde les voy a pedir que ustedes precisamente viajen vayan a realizar haga así de viajando en una nave y viendo su Energram, les vamos a pedir que lo hagan en realidad, pues van a ver que estos sitios que hay que visitar, nosotros los creamos utilizando una aplicación que se llama Geniali, que a lo mejor ustedes ya, algunos de ustedes de hecho conocen, ¿no? Bueno, este es el ejemplo del que yo les mencionaba. Ahorita les vamos a pedir que ustedes viajen. Vamos a hacer como paso número 1, vamos a hacer vamos a hacer equipos. Ya saben que aquí en Zoom, pues los equipos se pueden hacer así en automático, y cada uno de ustedes ya va a saber al azar en qué equipo le tocó. Hay que moverse a ese salón, al salón de su equipo.
ahí en equipo, este kit del estudiante que estamos distribuyendo, ahí va a estar la liga al Geniali, que está en una página web en realidad, de fondo, y ahí ustedes van a ir haciendo clic, ¿verdad? En cada uno de estos planetas, de estos sitios. Tenemos un planeta, un cinturón de asteroides, una base, etcétera, y ustedes van a tener que en cada uno de ellos, a partir de estudiar la situación socioeconómica del lugar, tomar una decisión de en cuánto van a vender su Energram, y el comprador pues ya les dará retroalimentación, y así ustedes en cada uno de ellos obtienen una ganancia que les vamos a pedir que registren allá en otra página, en un formulario de Google Docs que construimos para ello. Y finalmente, pues vamos a discutir y a platicar sobre los diferentes resultados que se obtuvieron. Pues la verdad es que el siguiente paso es precisamente formar equipos, que cada quien identifique su equipo, moverse a los salones de su equipo, ahí identificar dónde tienen los recursos, ¿verdad? Que tiene que ver, básicamente en este caso, dónde está la liga. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí sería la liga, para que ustedes puedan viajar. Yo voy a hacerle ahorita aquí clic y me iría, pero no, creo que no se mostraría, no se compartiría, pero no importa. Pues adelante, vámonos a la AGA, que llamamos la Fuerza Rebelde en Acción. Yo voy a dejar de compartir y pedirle a mi compañero Antonio que nos vaya guiando de cómo podemos ir ahora, movernos a nuestros equipos de trabajo, y cómo podemos tener contacto con nuestro kit de estudiantes para poder ahí identificar dónde está la liga, y en equipo irnos a vivir la experiencia de este AGA que construimos para este taller. Y nosotros vamos a estar pues viajando, moviéndonos por cada uno de los equipos para poder dar retroalimentación, e ir respondiendo preguntas, e ir clarificando todo lo que tenemos que hacer. Bueno, estamos acá atentos. Voy a generar los grupos de trabajo. Sí, adelante. Ya estamos todos. Muy bien. No. Oigan, pues ya andamos cerca de que se termine la sesión de hoy. Sin embargo, pues los trajimos acá, como hay en las películas de Star Trek, que los teletransportan de un lugar al otro agresivamente. Los trajimos aquí. Pero cuando ya estaba el negocio de lo mejor, no puede ser. Sí, hombre, sí, me di cuenta que sus ganancias estaban siendo muy buenas de todo. Pero bueno, la idea era, quisimos darnos estos últimos minutos para realmente recibir comentarios, responder dudas. La idea de esto era pues realmente no tanto que aprendieran oferta y demanda, sino más bien que tuvieran esta oportunidad de vivir lo que es estar en uno de estos programas. Fue, como les comentaba, fue hecho en Geniali, y el día de mañana vamos a dedicarle un buen tiempo a explicarles con mucho detalle cómo se hizo, para que la parte técnica ustedes puedan darse cuenta que en realidad es algo bastante sencillo. Y sí nos llevó algunas horas de trabajo crearlo, no les voy a decir que no, pero en realidad es sencillo el proceso. Una vez que lo aprendes es muy sencillo, y mañana con todo detalle les vamos a explicar, para que no quede ninguna duda, ¿no? Pues abrimos a la participación. Si alguien nos quiere comentar, la idea era, como decía, vivir la experiencia de estar en una experiencia gamificada de aprendizaje. La experiencia en su totalidad sucede dentro de ese programa, más la participación del gran maestro o gran mago o profesor, o como le quieran llamar. En este caso estoy fungiendo yo como tal. Entonces la experiencia es, ¿verdad?, en estas salas de los equipos, sumado a la experiencia en la sala principal, en donde ya el gran maestro responde, ¿verdad? Y sobre todo comparte los resultados. Si nosotros ahorita vemos las cantidades que cada equipo fue subiendo, pues rápido nos damos cuenta que son cantidades diferentes. La verdad es que sí hay una cantidad que es la cantidad ideal, la que me va a dar mayor ganancia dadas las circunstancias de oferta y demanda, pero cada equipo pues evidentemente
tiene respuestas diferentes. Y eso está bien, porque eso es lo que a mí, profesor, me daría la pauta para empezar a platicar sobre los conceptos de oferta y demanda, ¿no? Sobre todo viendo que, ¿por qué hay diferencia, ¿no? Y por qué un equipo tal y por qué un equipo otro. Y podríamos decir el equipo tal, pues es el que ahorita lo que vendió en el planeta Urbin fue lo correcto y su ganancia es la mayor que obtuvo comparado con todos los demás equipos. Y explicamos en detalle por qué, y entraríamos al concepto de oferta y demanda de manera ya más detallada, ¿verdad? Pero el aprendizaje para los alumnos es muy diferente porque ahorita ellos al ya haber vivido la experiencia en el Geniali, todo el concepto de oferta y demanda cobra una dimensión muy concreta, muy actual, muy del momento, porque lo acaban de vivir. Entonces cualquier explicación que yo haga, y si me refiero constantemente al Geniali, pues ahí para ellos es mucho más sencillo de ir entendiendo todos los conceptos pedagógicamente hablando, ¿no? Y eso es lo que al final estamos tratando de lograr con toda la experiencia. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario? Por favor, adelante, nos quedan unos minutos. Creo que se puede levantar la mano. Si no, lo vamos a dejar a sorteo. Diego levantó la mano. Sí. Luego el equipo 8. Dale, Diego, adelante. Hola, un saludo a todos. Hola. La verdad yo quería comentar que, bueno, quienes estuvieron en mi grupo entendieron que yo no entendía nada de números y yo decía, ¿cuál es el fin de este juego? Y después me di cuenta que, claro, el hecho de poder tener imágenes, el interactuar con la pantalla, que se presenten contextos imaginarios para poder pasar como el contenido, llama mucho la atención. Y a pesar de que yo no entendía nada de matemática y después incluso le pregunté a Antonio cómo sacar un cálculo, sí. También se pudo llegar a eso y pudimos conversar con Benjamín en ese momento y fue entretenido, así que me gustó mucho. Qué bueno. No entendía la diferencia de gamificación y game-based. Pero, si quieres ahorita hago un comentario rápido. Gracias, Diego, muy buen comentario hiciste, porque en esta manera de pedagógica de ver el enseñanza-aprendizaje, digamos, voy a usar la palabra, pero el no saber, el no entender, el tener duda, el cometer algo erróneo, al contrario, nos gusta, porque es lo que nos da precisamente la pauta para que suceda el aprendizaje, ¿verdad? No nos preocupa en lo más mínimo que la gente no entienda, no o tenga dudas o preguntas, al contrario, eso es lo que nos da la energía para movernos hacia el aprendizaje, ¿no? Y entonces, excelente. Yo viví de cerca ahorita tu proceso y me encantó cómo fuiste pasando, ¿verdad? De la duda al aprendizaje a través de motivarte y de preguntar y de buscar y de, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que estamos buscando dentro de una experiencia gamificada. Te comento rapidísimo la diferencia. Gamificación, como decía, tiene que ver sobre todo con incluir elementos de juego en una experiencia que fue diseñada previamente, no para ello. Sin embargo, el game-based learning o el aprendizaje basado en juegos, lo que se hace es que se toma un juego que ya existe. Por ejemplo, puede ser un juego que compro y que entonces lo incluyo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de mi clase. Entonces, esa es básicamente a grandes rasgos la diferencia entre los dos. Como puedes ver, están muy juntos, pues en realidad se traslapa muchísimo en algunos momentos, pero la gran diferencia es que el base game learning tiene que ver con un juego que ya existe, o que yo creo, pero existe como un producto que integro a mi clase, mientras que en la gamificación hay una serie de experiencias, yo tengo ya prediseñada mi clase y le añado elementos de juego, ¿no? Y entonces la gamifico la experiencia. Esa es a grandes rasgos la diferencia. De repente es muy sutil esta diferencia. Adriana levantó la mano. Gracias, Diego. Adriana, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer por la actividad, por el espacio. Al inicio, cuando aún no recibíamos instrucciones, estábamos como un poco
como temerosos al estar con personas que no conocemos, pero pronto se empieza a hacer comunidad. Yo creo que ese es un tema muy importante. Otro es que yo soy de México, soy educadora, trabajo en educación preescolar. Entonces, bueno, preescolar es muy lúdico, es mucho juego, es mucha actividad, aprender a través del juego. Pero desde que empezó a dar la explicación acerca de todos estos temas, de cómo se va configurando el diseño de un juego, me iba como pensando, ¿cómo aplicarlo con los niños? Yo, bueno, ya que el maestro Antonio Santos es de México, mi escuela está en Tepito. Ajá. Entonces, es una comunidad un poco complicada, sí, que, bueno, para los demás es una zona que, si bien tiene muchos recursos tecnológicos, es una zona de mucho comercio y los estudiantes no tienen tanto acceso a ellos. Y bueno, en preescolar no es como que los niños vayan con el celular a la escuela, pero sí cómo poder hacer este tipo de actividades en donde con una tablet, con un teléfono, ahorita aprovechando que estamos yendo pocos niños a la escuela, podemos reunirnos y podemos estar haciendo estas actividades en donde, como comentaba también Diego, no entendía al inicio, pero estaba ahí. Entonces, sí, ¿cómo podemos hacer que estas actividades generen estos ambientes de aprendizaje donde todos se sumen y que a partir del juego y del uso de estos recursos se pueda aprender y se puedan desarrollar muchas otras skills? Entonces, muchísimas gracias, yo estoy contentísima con la actividad. Gracias. Qué bueno. Al contrario, Adriana, gracias a ti por tu comentario, muy, muy interesante. Y trabajar con niños, lo dices muy bien, pues sí, digo, siempre ha sido con juegos, ¿no? Desde que inició la educación hace 8,000 millones de años, ahí estaban los juegos, en verdad, sin duda. Gracias, Adriana. Luis, levantó la mano también, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Hola. Profesor. Sí. Hola, Luis. Hola, Antonio, excelente. Yo la aplicación la conocía nomás, pero nunca había trabajado y con mis compañeros me di cuenta una cosa, ellos también, me decían de matemática, no sé nada, pero a medida que empezamos a entrarnos en el esquema de la clase, a ellos les resultó, digo, ahora es fácil hacerlo, o sea, como que esa parte matemática como que se le aclaró bastante. O sea, está muy bien hecho, yo creo que es una excelente herramienta para ocuparla, justamente yo que hago clases de asignaturas tecnológicas ya creo que me va a servir mucho. Lo único nomás hay que adentrarse un poquito, estudiarlo bien, cómo sacarle un buen provecho, pero me pareció excelente herramienta. Yo como digo, la conocía, pero nunca había trabajado así como ahora en un mini taller con mis compañeros y realmente me sorprendió. O sea, yo creo que tenemos que tomar todo lo que hoy existe en tecnología para poder sacarle provecho nosotros como docentes y ahí están las cosas. Yo creo que es cosa de voluntad y yo creo que todo lo que estamos aquí estamos bien entusiasmados, así que muy contento con la clase, y súper motivado para mañana. Saludos a todos mis compañeros de todas partes, de toda América, parece. Sí, qué riqueza, ¿verdad? Sí, gracias, Luis, gracias por tu comentario. Paola, adelante, por favor. Hola, bueno, la actividad la encontré genial. Yo había también incursionado un poco en esta aplicación, pero no había visto esta modalidad, no sé, le consulto, es un poco del efecto del escape room. Sí, correcto. Formato, ¿cierto? Sí. Así que me pareció más que genial porque me encanta el escape room. Nunca lo había, no sabía que genial y se podía hacer. Así que feliz. Bueno, claramente el hecho de que las personas que obviamente no se conocen, particularmente tienen que tomar decisiones, hacen un trabajo de pensamiento mucho más analítico, reflexivo, etcétera. El error no es un problema, al contrario, es parte del aprendizaje. Claramente eso genera un sistema de aprendizaje y de autonomía del estudiante mucho más profundo. Así que a todas luces, 100. Gracias, Paola, qué amable. Muchísimas gracias por tu comentario. Elizabeth, adelante. Hola, buenas tardes. Yo había escuchado esta aplicación como metodología activa y siempre la hacía al quito porque no me gustaba mucho el tema del juego y el tema el sistema que trabajaban, porque no lo conocía. Pero vi que Antonio González, que yo lo conozco de otro curso que había hecho, que lo iba a dar y era entretenido. Entonces, él entretenido para hacer las clases, para dar la información. Entonces me inscribí, pero me encantó. Lo encontré maravilloso, estuve trabajando con el grupo número 1, nos reímos,
Y súper bien, así que me fascinó. Así que yo voy a aplicarlo, yo soy del área de la ciencia, así que voy a tratar de aplicar esto mismo allá, por el área de la ciencia. Yo hago clase en la universidad. Así que felicidades. Ah, gracias, Eso. Elizabeth. Nos cuenta Elizabeth cómo te va. Hola, hola. Gracias, Elizabeth. Gracias, muy amable. Eso. Tenemos Valesca, por favor, adelante. ¿Cuál de las tres es? No, solo felicitar. Yo el Genially lo trabajaba solo para disertaciones. Sí. Perdón que me veo tan oscura, pero estoy en contra de la luz. Sí. Entonces nunca se me pasó por la cabeza utilizarlo de esta manera, así que fue una gran un gran aprendizaje de ver el Genially de otra manera. Y también pues con las dos chicas con las que trabajé ganamos, a decirles, para mis compañeras, pero no, fue increíble. Y como en las partes donde salían los ejercicios, el gasto que hacíamos y todo eso, al lado aparecía también un circulito con la infografía de cómo se hacía el ejercicio. Entonces, bueno, yo como ya conocía al Genially, como que empezaba a apretar todo nomás, como que me ponía encima de todos los circulitos porque todos tenían algo que decir. Así que no, felicitarlos porque me abrió la mente, fue como amas de cosas que hacer con el Genially, fue increíble, así que muchas gracias. Valesca, gracias a ti por tu comentario. Oigan, pues muy bien, les agradezco mucho. Antonio, ¿quisieras hacer algún comentario final por el día de hoy? Sí, bueno, mañana vamos a revisar algunas aplicaciones, vamos a ver también el cómo se hizo esta aplicación, lo que decía un poco Antonio, que hay como el backstage, ¿cierto?, de esta aplicación, y un poco pensando en lo que viene, ¿ya? En la carpeta, en el kit, lo que viene es un trabajo en el que ustedes tienen que desarrollar, donde van a tener que aplicar un modo, van a tener que hacer un trabajo con el equipo. Así que vayan pensando ya en qué es lo que van a hacer. Entonces, mañana vamos a ver el cómo, algunas herramientas que vamos a compartir para que ustedes también tengan en consideración. Vamos a centrarnos efectivamente más en Genially, pero vamos a ver otras para que ustedes también tengan como en carpeta cuáles más se pueden utilizar. Y ya luego, eso va a ser en la primera parte de la clase, y luego ya comenzamos a trabajar directamente en el proyecto de ustedes. Y en el tercer día, ustedes ya tienen que presentar el proyecto. ¿Ya? Entonces, o trabajar en el proyecto. La idea es que en el fondo tengan algo avanzado. Obviamente, por la cantidad de tiempo es un producto más chiquitito, pero la idea es que se vayan con la idea de algo concreto, o sea, se lleven algo para que en el fondo lo puedan replicar en sus clases, en sus comunidades, y lo puedan también compartir. Entonces, esa es como la intención y el foco. Muy contento que les haya gustado la primera parte, porque ese es obviamente el enganche. Así es que eso nos ayuda para lo que viene en las siguientes 2 meses. Así que muchísimas gracias y nada, que tengan una excelente tarde. Igualmente, buenas tardes y nos vemos mañana. Gracias, hasta luego. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hola.